Muy buenas, gracias, muy buenas tardes. Gracias por continuar en Extra TV, en Extra Radio 92.3, en este programa de Asiento Extra, una mirada en la que analizamos a profundidad algunos de los temas nacionales más importantes que se han suscitado en las últimas horas. Un servidor de ustedes, Pablo Ulloa, les saluda y hoy quería tocar un tema que tiene que ver con un tema sensible, un tema que siempre da de qué hablar. Vamos a hablar de la niñez, vamos a hablar de cómo nuestro país, que siempre ha tenido esa gran garantía hacia la niñez costarricense, se enfrenta a grandes retos en este momento en el cuidado y sobre todo en la protección de los niños, de las niñas y de los adolescentes en nuestro país. Solo para dar una mirada, una perspectiva, hasta el año 2023, datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en nuestro país habían más de 950,000 niños entre 0 y los 12 años. Estábamos hablando de la población, del 18.1% de la población de nuestro país. Y eso nos llama la atención porque conforme van avanzando los años, se cree que puede haber cada vez menos niños, pero que estos, los que queden o los que vayan a tener de ahora en adelante, deben estar más protegidos y deben estar mucho mejor atendidos por las instituciones del Estado. Con este contexto, con esta idea, es que hoy hemos invitado a la presidenta ejecutiva del PANI, doña Kemly Garza, para hablar un poco sobre el futuro, también un poco sobre el pasado y también el presente de esta institución y sobre todo cuáles van a ser esas fortalezas que tiene la institución y que la institución va a ejercer, no solo por ese rol del Estado, que el Estado le da al Patronato Nacional de la Infancia, sino también para jalarnos el aire y llamar la atención sobre las situaciones que se están dando con la niñez en el entorno familiar. Doña Kemly, primero que nada, gracias. A usted las por gracias. Acompañarnos en este asiento extra. Doña Kemly, empecemos con este último punto. Claro. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes están viendo a partir de ahora, más urgentes, que como institución usted ya tiene prácticamente, si no me equivoco, poco más, casi 2 años de estar en la presidencia ejecutiva? ¿Cuál es el desafío que va a tener de ahora en adelante, en los próximos meses y en los próximos años, la institución? Por supuesto que sí. Bueno, saludos a todas y a todos. En los últimos años hemos estado observando el comportamiento de la sociedad costarricense. El patronato funge entre muchas funciones también como un observador y se alimenta y nutre de otras fuentes de estadística. El PANI va a cumplir este año 95 años y diríamos que el patronato despierta cada día con una Costa Rica muy diferente a la que viera al patronato nacer hace 95 años. Observando el comportamiento de las dinámicas sociales e intrafamiliares, hemos observado una tendencia al crecimiento de las denuncias que recibimos a través de nuestros enlaces con el 911 y las oficinas locales, que nos reportan una alza en las situaciones violatorias de derecho que lastimosamente impactan a la niñez y adolescencia costarricense. Este crecimiento viene en ascenso de los últimos 3 años, entre un 6 y un 7% de incremento. De hecho, el año pasado, en el año 2022, se atendieron alrededor de 127,000 personas. En el año 2023 se atendieron 137,000 personas menores de edad que sufrieron alguna situación violatoria de derecho, y actualmente nos encontramos depurando el dato
dato del año 2024, pero es un número similar. Y nuestros ejercicios lo que nos reportan es que en caso de que nuestro país no despierte, me refiero a todo el Sistema Nacional de Protección y principalmente la principal institución, que es la familia, así incluso descrito en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en nuestro mismo Código de Niñez y Adolescencia, la familia y la misma Carta Magna lo señala la célula de la sociedad y la principal institución que acoge al niño, lo recibe al mundo, lo acompaña y debe ser un lugar seguro para su desarrollo integral. Es importante entender, costarricenses, que si no hacemos un alto y nos detenemos para entender desde una óptica de corresponsabilidad que la niñez y la adolescencia no solamente nos importa a todos, sino que también nos cobijan obligaciones y responsabilidades, esta tendencia a la alza en las denuncias va a continuar dejando una gran estela de víctimas. Entre los principales desafíos, bajar esos índices de denuncias. ¿El patronato podrá solo? No, aquí está llamado cada sector de nuestra sociedad, desde la institucionalidad hasta la sociedad y todos los actores. Kelly, ¿cómo van a articular eso? Porque hay que ser sinceros. Es muy difícil en una sociedad que desgraciadamente las tendencias nos marcan que viene siendo cada vez más egoísta, viene siendo más personalista. Que entendamos como prioridad que nuestros niños, y no solo los nuestros, sino como son nuestros hijos, sino los hijos de todos, son prioridad. ¿Cómo articular como institución rectora, que todo empiece a funcionar y que todo tenga un solo norte, que es proteger a la niñez? ¿Cómo ha visualizado eso? Por supuesto que sí. El patronato preside el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, que está en la cumbre del Sistema Nacional de Protección. En este consejo está representado las diferentes instituciones y el sector civil. El 23 de abril de este año celebramos el lanzamiento de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, que es en materia pública, el lanzamiento de una política que es única en su diseño, en su modelo de gestión, y además busca generar una respuesta para poner a dialogar a las instituciones, pero que cada institución, desde el marco de sus obligaciones y competencias, reconozca que hay un deber ser y hacer para con la niñez y la adolescencia. Estoy hablando de sectores como educación, como salud, estoy hablando incluso del IMAS, estoy hablando de una diversidad de sectores, incluso hasta aspectos de tipo ambiental que tradicionalmente nos identifican que inciden en nuestra niñez y adolescencia. En primer lugar, esta política que implicó 3 años de construcción es el resultado de esa conciencia y ese despertar de las diferentes instituciones de que estos tiempos demandan una respuesta distinta. Los tiempos de los niños no son los tiempos de la burocracia. La demora en una respuesta nos sale muy caro a todos. Actualmente hay una gran cantidad de personas menores de edad bajo protección del Estado. ¿Qué significa eso sino el fracaso de múltiples instancias en su deber de dar respuestas, empezando por supuesto por la familia? Y familia, no quiero sonar con esto culpógena ni pesada, pero en estos tiempos no es fácil ser papá, no es fácil ser mamá, tampoco es fácil ser niños ni niñas. Los niños, los adolescentes nacen en un entorno familiar. Los papás, las mamás no deben transferir ni trasladar las obligaciones que implican las responsabilidades parentales a un teléfono celular, a una pantalla de televisión, a una computadora o una tablet. Ni siquiera el mejor desarrollo de inteligencia artificial jamás va a sustituir el impacto de una buena maternidad y paternidad en la vida de nuestros hijos. El Estado costarricense debe intervenir, en este caso el Patronato Nacional de la Infancia, para acompañar y fortalecer, pero no debe el Estado costarricense intervenir en la intimidad de una familia, salvo que hayan situaciones de alerta o de riesgo. Aquí quiero hacer un señalamiento también.
también el artículo 49 del Código de Niñez y Adolescencia nos indica que en estos tiempos no hace falta una certeza de que un niño está en peligro. Con una simple sospecha de que hay un niño enfrentando una situación de riesgo, los funcionarios públicos estamos obligados a interponer una denuncia. Yo confío que a partir de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, pero también de las acciones y compromisos de las diferentes instituciones, podamos aspirar a contener este índice de crecimiento en las denuncias. Pero aquí nuevamente el llamado a la familia, porque en el mayor porcentaje de las veces cuando recibimos una denuncia de esas 130.000 del año pasado, la situación violatoria de derechos tenía como epicentro el entorno familiar. Y eso es lo que llama también la atención. La familia debería ser el punto de refugio de todos nuestros niños, debería ser el punto más seguro. Y son las familias las que, el entorno más riesgoso en este momento, es todo lo contrario. Estaba leyendo en los documentos 94.000 denuncias por violaciones a los derechos de las personas menores de edad en el 2024. Y usted nos dice, bueno, vamos a tratar de bajarlas. ¿Cómo implementar esa reducción para prevenir, que eso es lo más importante, prevenir que los casos ocurran? Absolutamente. Primero hay que establecer que las principales causas de denuncia son violencia física, violencia emocional, violencia sexual y negligencia. Si entendemos cuáles son las principales causas de denuncia, podemos empezar a identificar cómo intervenir desde la prevención. Negligencia. ¿Negligencia por parte de quién? Tenemos un incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades parentales, niños que no asisten a la escuela, niños que no están recibiendo la atención médica como corresponde, niños que quedan solos en la casa sin ningún tipo de supervisión, niños que se están socializando en la calle a cargo de grupos criminales en lugar de que sean sus padres los que les enseñen lecciones de vida. Para esto, el patronato ha identificado que, por supuesto, la familia requiere un gran brazo de soporte y de auxilio. Los padres nos indican que se han roto mucho las vías de comunicación, que es difícil decodificar los lenguajes de las nuevas adolescencias. En ese sentido, el patronato tiene los programas de academia de crianza. La cantidad de personas que desarrollan procesos de la mano de psicólogos y trabajadores sociales son más de 4.000 al año. Padres de familia que reciben un acompañamiento del Patronato Nacional de la Infancia para que puedan acompañar el proceso de desarrollo de sus hijos y poder identificar esos factores de riesgo y vulnerabilidad en las competencias parentales para bajar la incidencia de comportamientos negligentes. Por ejemplo, en el caso de las diferentes formas de violencia, primero hay que entender que en algunas partes del país hay algunas formas muy específicas de violencia que incluso han llegado a naturalizarse a vista y paciencia de personas que más bien deberían denunciar y detener. Hablemos del tema de relaciones impropias. Hablamos, por ejemplo, de temas como embarazo adolescente. Hablemos incluso de la incursión de las personas menores de edad y principalmente adolescentes en conductas sociodelictivas. Para esto, le refiero a alguna de nuestras intervenciones. Primero, mucha formación, capacitación. Estamos trabajando de la mano con el INAMU, con el Ministerio de Educación Pública, para quitarle el nombre que en algunos casos se le han puesto formas que son flagrantes, formas de violencia, como el tema de las relaciones impropias. Para esto estamos incluso para este año desarrollando una fuerte campaña de prevención en materia de embarazo adolescente, de la misma forma una fuerte campaña que busca bajar esos índices, pero además cuando sucede bajar la deserción. Hemos tenido el Patronato Nacional de la Infancia la oportunidad de generar muchos convenios para que estas iniciativas no estén supeditadas a una administración. Los objetivos trascienden a una presidenta ejecutiva o una administración. Deberían tener una continuidad sostenida a través de los tiempos. Para eso ¿Un país? Efectivamente, bueno, la política es una política de 12 años que busca sortear el desafío de los cambios de administración, porque los problemas seguirán siendo los mismos si no se atienden en tiempo
y forma. Así que la política tiene un modelo de rendición de cuentas basado en evidencia muy exquisito, porque no importa quién esté sentado en esta silla, tendrá que dar cuentas como presidencia ejecutiva acerca de lo que le corresponde al patronato y así sucesivamente con las demás instancias. Con el Ministerio de Seguridad Pública estamos capacitando a los policías para darles unas gafas especiales en materia de niñez y adolescencia y que tengan un abordaje adecuado. Además de eso, estamos fortaleciendo a jóvenes, niños y adolescentes en liderazgo, en habilidades blandas. También en aquellos lugares donde las 58 oficinas locales del PANI no llegan, tenemos unidades móviles. Más de 11.000 personas menores de edad logran ser usuarias de los servicios del PANI a través de una unidad móvil. También estamos brindando servicios de cuidado. Alrededor de 7.000 personas menores de edad reciben los cuidados de parte del patronato para que papá y mamá, si no tienen trabajo, vayan a buscar mientras sus hijos están siendo bien cuidados. Pero además de eso, un espacio seguro para que los niños no queden a expensas de peligros y los adultos andan haciendo lo que tienen que hacer, que es trabajar y vigilar por el sustento de sus familias. Ángel, en ese aspecto, y se lo pongo así, cuando se habla del PANI y usted le dicen, viene el PANI, prácticamente ya es sinónimo de que te van a quitar a los niños. O que usted va al PANI, presenta la denuncia y muchas veces esas denuncias no eran atendidas prontamente. En ese aspecto, ¿cómo ha hecho el PANI para darle vuelta y cambiar ese concepto? Porque usted ahorita me dice, bueno, vamos a trabajar en la integralidad, ayudarle a las familias, algunas que tienen a buscar trabajo, por ejemplo. ¿Cómo darle la vuelta a eso y que el PANI ahora ya no sea tan temido, sino que sea una herramienta de ayuda? El PANI siempre, desde su nacimiento, ha sido una institución que busca dar soporte y ayuda a la familia. Voy a atreverme a decir que a pesar de eso, que nos deben ver como acompañantes en esa niñez y adolescencia, como un brazo auxiliar de la familia, me voy a permitir decir que también deben imperar cierto temor ante la intervención del PANI, y con esto le estoy hablando a las personas que violentan los derechos de la niñez y adolescencia. Pues sí, debe existir ese miedo. Para aquella persona abusadora, para aquella persona negligente, para aquel que quiera contratar o reclutar personas menores de edad para que delincan, aquel que le ponga droga a una persona menor de edad, aquel que utilice el castigo físico brutal contra las personas menores de edad que llegan al hospital de niños con quebraduras, incluso han fallecido, pues sí, témale al Patronato Nacional de la Infancia, porque ahí, en la defensa de la niñez y la adolescencia, estaremos siempre presentes en un trabajo articulado incluso con Fiscalía de Niñez y Adolescencia. En este sentido, así está de claro el mensaje, pero es importante señalar que en relación a la intervención del patronato, lo que busca el patronato siempre es la restitución de derechos. El patronato es una institución que trabaja muchísimo. Tenemos 58 oficinas locales y 1.600 funcionarios abocados absolutamente a promover derechos, prevenir, atender y proteger. Pero quiero decir que la protección busca nunca propiciar la separación de la persona menor de edad de su familia. Esa es la última ratio o la última opción. El patronato, cuando alguien llama, pone una denuncia, se recibe a través del 911, el patronato acude con funcionarios que hacen esta valoración preliminar y determinamos, lo primero que se hace es dar un plan de intervención a la familia. Y buscamos siempre asegurar la integración familiar. Si la situación es grave, si hay un inminente riesgo para la persona menor de edad, el bien jurídico de la vida siempre se debe garantizar, por lo cual buscaremos que esa persona menor de edad sea temporalmente asumida por una familia de acogimiento en primer lugar. Y si no existe esta posibilidad, la institucionalización o lo que la ciudadanía conoce como los albergues PANI. Actualmente hay alrededor de
casi 2.000 personas menores de edad institucionalizadas. Una cifra nada agradable porque se trata de personas menores de edad que no pueden estar en este momento con mamá y papá debido a situaciones de riesgo o a debilidad en las competencias parentales. Pero además de eso, no son las únicas personas que están bajo protección del Estado. Tenemos alrededor de 4.000 personas que están en acogimiento familiar, es decir, alguien los está cuidando con un proceso especial de protección y que reciben un subsidio económico para que esa familia pueda auxiliarse en la atención de las necesidades básicas de esa persona menor de edad. Y además de esos 4.000 tenemos otros 6.000 niños y adolescentes bajo protección del Estado que no reciben ningún tipo de subsidio en función obviamente de que hay una limitación también de recursos. Esas son las cifras de protección, pero diríamos que en el 88% de las veces cuando el PANI recibió una denuncia, eso de que me van a quitar los chiquitos, eso es un mito, está en el imaginario social. En el 88% de las veces la persona menor de edad queda con su familia o con un acogimiento familiar que puede ser la abuela, la tía, la hermana mayor o un acogimiento familiar. Ahora usted habló, doña Kelly, de las academias de crianza. Habían centros educativos que habían instalado como requisito, principalmente algunos centros educativos privados, las famosas escuelas para padres, que realmente uno iba y te daban charlas para tratar de dar algún tipo de acogimiento, de entendimiento de cómo está funcionando, cómo funcionan los niños ahora, los menores de edad, no solo niños, sino también adolescentes. ¿Cuál es el impacto que han tenido estas academias de crianza? Y ya podrían evolucionar a un paso más para que sea también parte, por ejemplo, el MEP, para que las escuelas públicas puedan integrar de alguna manera estas ideas y proteger a los niños desde ese entorno que es el centro educativo. Claro que sí, de hecho ya lo hacemos. Muchas academias de crianza que desarrolla el Patronato Nacional de la Infancia, un detalle, en zonas remotas hemos dado academias de crianza vía radial, porque no llega, son lugares de difícil acceso, pero hay una estación de radio y hemos dado academias de crianza vía radial en zonas muy lejanas. Hemos elaborado academias de crianza con apoyo de los subsistemas, que es lo mismo que las instituciones representadas a nivel local. También, por supuesto, las propias academias de crianza de todas las 58 oficinas locales. Y muchas veces, o en la mayor parte de ellas, siempre integramos, según sea el caso, al IAFA, al MEP, a la Caja del Ministerio de Salud. Siempre trabajamos desde la corresponsabilidad. Ahora, estas academias deben evolucionar, sí. De hecho, las estamos revisando desde el año anterior y este año también. Nuestro país nos habla y nos dice, ocupamos algo más que un proceso socioeducativo. La Academia de Crianza le ha funcionado al PANI y a nuestro país por un buen tiempo, pero las problemáticas que afronta nuestro país y las situaciones que recibe el patronato, desde ideación suicida a los 8 años, tentativas de suicidio, de hecho, suicidio a los 10 años, relaciones impropias, embarazo adolescente, crimen o criminalidad en personas menores de edad, conductas autolesivas, el consumo de sustancias psicoactivas, el bullying, los delitos de índole virtual en plataformas virtuales, el acoso, el ciberacoso, generan que esta academia deba evolucionar. Se está quedando corta. Sí. Muy corta. Los tiempos van más rápido que la capacidad de nuestro país y las instituciones de ir absorbiendo esto, pero nos detuvimos, incluso identificamos, hemos trabajado con los colegios profesionales y hemos identificado que además ocupamos una respuesta de abordaje con objetivos clínicos y terapéuticos. Hay mucho tema de salud mental en nuestros usuarios, mucho niño, mucho adolescente que llama a las líneas del patronato, a la línea 1147 y a otras líneas que pueden acceder y que reciben acompañamiento de psicólogos y trabajadores sociales y que tal vez hablan con nosotros cosas que no hablan con sus padres y su familia desconoce. De nuestro contacto tan directo con nuestra población hemos tomado nota y de hablar con las familias y sencillamente nuestro país ocupa una intervención de otra naturaleza
naturaleza, y a los 95 años el patronato no solamente está remozando y actualizando nuestras respuestas, que algunas devienen de una Costa Rica lastimosamente más pacífica y que actualmente las aguas internas de nuestro país están un poco revueltas y hay mucha violencia. Por lo tanto, nuestras respuestas y los instrumentos definitivamente tienen que adecuarse. Hemos escuchado a jueces de familia, hemos escuchado a los colegios profesionales, al hospital de niños, y ya estamos trabajando en la primera experiencia grupal con objetivos terapéuticos y clínicos para que cuando la academia de crianza no resulte suficiente, tener una respuesta de otra naturaleza. Pero sí podrían utilizar nuevas tecnologías, se van a utilizar nuevas tecnologías. Me decía ahora usted en la radio, ¿están explorando otras alternativas? Trabajamos mucho, de hecho, con redes sociales. Por ejemplo, le recomiendo a la familia ver esta serie Adolescencia, que anda en redes, que explora muchos temas muy sensibles y delicados. En esta celebración del 95 aniversario y en este reclamo de la familia, que a veces no logran comunicarse con los adolescentes porque además utilizan los emoji para comunicarse, el patronato hizo un sitio donde los padres y los adolescentes pueden meterse, consultar y significar en Costa Rica ese diccionario de emojis, porque los papás de repente dicen, ven corazoncito, ¿y eso qué significa? Trabajamos participativamente con los jóvenes para hacer el diccionario de emojis y que esté a la mano de los padres y de los mismos jóvenes, porque nosotros, ¿verdad?, que nacimos en otra generación y hacemos lo propio por cerrar esa brecha tecnológica. Entonces el PANI, por supuesto que reconoce eso. Trabajamos cerca del MISID también, estamos trabajando la prevención y también estamos ayudando y dando guías a los padres, incluso para las configuraciones de los teléfonos. Hemos tenido acercamientos con los desarrollos de contenido y demás. Entonces, definitivamente, este tiempo, hasta en apoyo de la inteligencia artificial, nuestro Departamento de Tecnología e Información está en el desarrollo de una propuesta de consejería, porque muchas veces este tú a tú al que nosotros estamos acostumbrados puede ser un espacio intimidante para los adolescentes, y ellos más bien buscan que sea a través de Facebook, de Instagram, de otras formas que también tiene el PANI, para poder entablar una comunicación con nosotros, y ellos mismos nos denuncian cosas haciendo uso de estas plataformas. La tecnología llegó al PANI y en nuestro plan estratégico institucional, la innovación y la tecnología es uno de los ejes principales en los cuales estamos trabajando. Bien, vamos a hacer una pausa, son las 2 de la tarde con 28 minutos. Vamos a hacer una pausa acá en esta edición de Asiento Extra. Al volver vamos a hablar un poquito más ya de la parte institucionalidad, de la institucionalidad del PANI y esos retos, todavía retos que van más allá de estos 95 años. Entonces vamos a hacer una pausa y ya regresamos a Asiento Extra. Gracias por su compañía. Continuamos con doña Kemly Garza, que es la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia. A raíz de esta presentación de esta Política Nacional de Niñez y Adolescencia, el pasado 23 de abril, día que además es el Día del Libro tradicionalmente, pero sí, llamó mucho la atención este lanzamiento, porque la idea, doña Kemly, es tratar de que todos seamos responsables de la niñez. Yo puedo ser responsable de mis hijos, pero nunca ha trascendido más allá. Y a veces vemos padres que vemos muchos más riesgos de la cuenta, pero no nos metemos porque no son nuestros hijos. Y leyendo este documento se destaca eso, que ya es hora de que la sociedad entienda que todos como sociedad somos responsables del crecimiento de toda la niñez y no solo de la forma individual. ¿Usted cree que la sociedad costarricense que tenemos en este momento pueda crecer a ese nivel de ir y darnos cuenta de que somos todos, en todos los aspectos, corresponsables de lo que le pase a cualquier niño? Estoy absolutamente segura de eso. Los valores esenciales que nos hacen costarricenses
hablan del amor a la familia, hablan del cuidado mutuo, de la solidaridad, hablan nuestros ancestros donde todo el mundo se conocía en el barrio y todo el mundo estaba atento a lo que sucedía en la comunidad. Esas son nuestras raíces, no esta situación de desconexión y de indiferencia. No debemos confundirnos con las tendencias foráneas. No debemos entender que el camino avasallante de la tecnología supone la extinción de la parentalidad y de nuestro acompañamiento. Está demostrado que entre menos contacto haya entre padres e hijos, menor desarrollo de habilidades sociales. Entre más se postergue el acceso del niño al teléfono celular, más la mirada entre padres e hijos, más diálogo, más comunicación. Y eso es necesario para que el hogar se constituya en un lugar de protección y de seguridad donde los niños sientan que pueden confiar sus intimidades a los padres y no a un desconocido con un nombre artificial o ficticio de redes sociales. Yo estoy totalmente convencida, porque si por un lado hemos atendido miles de denuncias y el PANI está conteniendo toda esa vorágine de situaciones violatorias de derecho, no puedo ponerle nombres y apellidos por información sensible y confidencial, pero las historias esperanzadoras de personas que le han dado una segunda oportunidad a un niño adoptándolo, de padres que se han puesto la camiseta desafiando los grandes retos que ha supuesto una situación tal vez irregular y de riesgo en su entorno familiar, pero lejos de tirar la toalla y renunciar han dicho, se han reconocido a sí mismos en el ejercicio de la maternidad y paternidad y dicen, este es mi hijo, aquí voy a estar para él, aunque sea difícil la adolescencia. Aunque a veces me da miedo la incertidumbre de no saber cómo manejar el establecimiento de límites con mis hijos, el que ellos atiendan, a que ellos respeten la autoridad, a que ellos gestionen sus emociones. La cantidad de historias positivas y de buena respuesta a la familia costarricense sigue estando allí. Sin embargo, no es de eso que hablan las noticias. Sin embargo, no es de eso los encabezados. Eso termina de generar o acrecentar un sentimiento de impotencia, de impunidad y de incertidumbre. Pero como presidenta ejecutiva del PANI, sabiendo que ante cada denuncia hay una incursión en un entorno familiar, si mientras se atienden 130.000 denuncias, la cantidad de familias esforzándose por mantener a los hijos consigo y no soltarlos en momentos de crisis es superior. Más de 1 millón de personas menores de edad hay en nuestro país. Los números de denuncias son altos, de personas en protección lo son todavía más, pero los padres que marcan una diferencia y las comunidades como los gobiernos locales que son amigos de la infancia, que hay alrededor de unas 30 gobiernos locales denominados cantones amigos de la infancia que buscan generar una cultura, diciendo aquí los niños son de todos. Eso ya está abriendo una brecha y un camino y está generando una nueva conciencia. Tenemos al sector empresarial y a la sociedad civil diciendo esto no es un asunto solamente del PANI. Si todos no nos hacemos parte, no va a haber un policía en cada esquina ni un funcionario de PANI en cada esquina. Ahí tenemos que estar los vecinos y los padres de familia. Eso, que con mis chiquitos ya hago lo que me da la gana, tiene que ver con un momento en nuestro país en que los niños ni tenían derechos y eran vistos como objetos o propiedad de los adultos. En este momento estamos bajo otro enfoque, una doctrina de protección especial e integral, donde los niños son sujetos de derechos de incluso antes del nacimiento y que además de eso ellos pueden incidir y hay que tomárseles en cuenta en las decisiones que afectan su propia vida. Pero además de eso, que todos los costarricenses debemos asegurar que Costa Rica se convierta en un país amigable con la infancia. Y yo siempre digo, tenemos lugares que dicen lugar amigable, pet friendly, sí, pet friendly. ¿Verdad? Amigable con el ambiente, pet friendly. Bueno, ¿qué les parece si hacemos algo como para que este país sea amigable con la niñez y la adolescencia? No importa si estos niños son los míos
o los tuyos, porque si sos papá, como yo soy mamá, y si mi niño está en riesgo, a mí me gustaría que si vos lo viste, me avises o hagas lo que corresponda, y para eso no tenés que tener escrito aquí PANI o fuerza pública, solo ocupás ser persona. Eso es una de las situaciones, doña Angélica, y por eso es que y yo le pregunto sobre esto, porque hemos entrado en una, como sociedad, hemos entrado en una situación en donde a veces, y eso lo hemos llamado la atención a nivel interno de las redacciones, a veces se le da más cabida a una agresión a un animal que a la agresión a un niño. Y cada vez que se agrede a un niño, cada vez que están estos casos, que si bien es cierto, son noticias desgraciadamente, y que debemos informarlo, denotan que nuestra sociedad está conducida o se está conduciendo a una situación poco agradable, en donde pensamos más en los derechos de un perrito, un gato, que en las de un niño, que tiene, que siente, que habla, que se expresa, que manifiesta de una o mil maneras cuando duele, cuando no está bien atendido, cuando quiere algo o cuando necesita de algo. Por eso le insisto en que cómo articular, cómo ir pensando en que debemos retomar las viejas costumbres del ser costarricense en un entorno moderno en donde cada vez más estás siendo atacado por esta situación que te impide ser así. A mí me gustaría, y se lo digo así, que podamos tener una sociedad más amigable con los niños, pero ha habido muchas limitaciones a niveles legales, y eso de no metas en donde a usted le interese es la primera señal de que hay problemas. Usted me dice ahora que el PANI recibe llamadas ya ahora con solo la sospecha. Sí, de hecho, es una obligación. Exacto. Con y no lo sabíamos. Claro. Debemos saberlo. Por supuesto. Mire, y aquí aprovecho, gracias por mencionarlo. A veces a mí misma me llaman a reuniones y me dicen: Presidenta ejecutiva, es que un funcionario de tal lugar me contó que está pasando esto tan grave, abuso sexual, trabajo infantil, riesgo de trata, y me dijo que está pasando este funcionario de X instancia y me lo contó a mí para que yo se lo cuente a usted y vea a ver usted qué haga. Y lo pregunto yo, cuando esta persona le contó a usted esas situaciones de la cual él ya tiene sospecha, incluso evidencia, usted le preguntó si ya había interpuesto la denuncia. Ah, digo yo, muy bien. Ahora, cuando él le depositó a usted esta información o ella le depositó, usted fue y puso la denuncia. Ah, ¿verdad? Entonces, de repente creen, como las personas, que es un traslado de información, que yo no tengo una cuota de responsabilidad. Mire, con solo que usted observe o tenga un indicio, máxime si es funcionario público, usted ya tiene una obligación y nadie puede aducir desconocimiento ante la ley. Trabajamos excelentemente con el Ministerio de Educación Pública, con nuestros protocolos. El niño falta 3 veces a la escuela, aquí podría estar sucediendo algo, el niño viene muy descuidado, el niño viene con marcas que no se explican, como que se cayó. Constantemente tenemos mucha coordinación para poder intervenir lo antes posible ante la sola sospecha, y esta es la palabra clave. ¿Qué queremos? ¿Tener evidencia de una desgracia? Es la sola sospecha la que tiene que generar una alerta, y nada pasa. Usted alertó, puso una denuncia hasta anónimas. A veces con una denuncia anónima hemos intervenido, y hablándonos mucho los actores por debajito, el OIJ, la Fiscalía, el Ministerio, mire esto, y a veces generamos una estrategia sutil para identificar flagrantemente alguna situación violatoria de derechos. Entonces, no ocupamos tener certezas, no tema usted decir, ¿y qué tal si yo digo, qué tal papá, y que yo escucho muchos gritos, y luego no era cierto, me va a demandar a mí? Así no funciona. No funciona de esta forma. Estamos hablando de que Costa Rica es un país de la región con una robusta normativa en protección de los derechos de los niños y los adolescentes.
niños y adolescentes que pertenecen al flujo migratorio, cuando pasan por Costa Rica, se descubren un país con una normativa de protección que en su recorrido no habían identificado antes. Cuando llegan acá, cosas que en su país era permitido como relaciones impropias, aquí se encuentran con un patronato que hace percibimientos y ha aperturado procesos especiales de protección, porque nosotros atendemos sin distingo de nacionalidad. Mire, aquí esto no es permitido. ¿Cuántos casos han tenido de eso? ¿Se puede saber? ¿Cuántos casos hemos? ¿De esos de apercibimientos especiales inmigrantes? En nuestra herramienta digital que lleva la trazabilidad de los casos, hemos tenido en intervenciones que van desde un apercibimiento hasta procesos especiales de protección, hemos tenido, nuestra herramienta nos da en los últimos 2 años más de 400 intervenciones. El número es mucho más grande, porque muchas veces nos llaman hablando de flujo migratorio, hay una señora, un señor con un chiquito aquí, todos los hemos visto, y cuando llega la unidad móvil ya se fueron, ¿verdad? Entonces es un movimiento constante. Pero bueno, nuevamente, entonces no esperen ustedes tener una evidencia, usted no es investigador, usted no tiene que ir a hacer de CSI o de OIJ. Su deber es, ante una sospecha, y máxime, si usted tiene una evidencia, llámenos, nosotros nos encargamos. Y una cordial invitación cuando quieran visitar el Centro de Orientación e Información del PANI, es un centro de operaciones en oficinas centrales donde ahí tenemos funcionarios del 911 y todo el personal que recibe denuncias a través de redes sociales y que además activan el despliegue de nuestros departamentos de atención y respuesta inmediata que trabajan 24/7. Jacqueline, viendo los fríos datos, porque sí hay, los fríos datos nos dicen que son 94.000 denuncias de violaciones en un entorno en donde hay casi 1 millón de menores. Ajá. Estamos hablando de casi el 10%. Es un número alto. Es un número alto. Muy alto. Muy, muy alto. Y desgraciadamente, y lo digo desgraciadamente porque todas las instituciones se quejan de faltas de presupuesto. ¿Cómo afrontar eso? Yo sé que el PANI puede tener algunas formas de que pueden llegar dinero mucho más fluido que otras instituciones, pero aún así, con una ejecución alta, el costo es altísimo. Definitivamente, sobre todo porque entre más grave sea la situación, la medida de protección es la máxima, que puede ser la institucionalización. Institucionalizar o albergar en albergues, valga la redundancia, es muy caro para la vida de las personas menores de edad, para la familia y también en términos financieros. Sin embargo, primero la protección. A nivel de presupuesto, no va a haber un presupuesto suficiente nunca, ni una capacidad operativa, si esta tendencia es increciendo y no se detiene. Y si las otras instancias o actores sociales tampoco se manifiestan, nunca va a haber un PANI tan grande. Y si el reclamo es que el PANI contenga esta cantidad de denuncias, cuando nosotros no tenemos una oficina local en cada hogar costarricense, la expectativa es irracional y no es fundada. Nosotros tenemos, además de nuestros ejercicios prospectivos y ejercicios de estadística, tenemos estudios técnicos que acreditan de qué forma, en qué tamaño y en qué lugar debe haber un PANI bajo un mapa de calor de denuncias y que actualmente no lo hay. Tenemos oficinas locales que atienden hasta 4 cantones. Por ejemplo, San Pablo de Heredia atiende San Rafael, San Isidro, Santo Domingo y San Pablo. En una zona donde tenemos altos índices de problemas de salud mental, a veces cuestiones de ideación suicida, cuestiones de consumo de sustancias. Entonces tenemos algunos estudios que me van a trascender a mí, que buscan decirle a la Junta Directiva, como a la próxima presidencia ejecutiva, como también a las personas que toman decisiones en términos de presupuesto y a la misma Asamblea Legislativa. El patronato, además de que ha mejorado su ejecución presupuestaria, tiene acreditado con números la cantidad de oficinas y de recursos que se requiere para atender esto que el país nos está presentando. Tiene costeo, tiene números, lugares y cantidades. Así que ahí hay un mapa de crecimiento con un fundamento técnico y que dependerá, por supuesto, de muchas voluntades, pero no importa, mientras eso llega, nos están encontrando trabajando.
El año pasado aperturamos la oficina local de Matina en un lugar muy sensible de la zona Huetar Caribe, y para este año celebraremos la apertura de la oficina local del Guarco en Cartago, también una zona que nos reclama una respuesta distinta, y estamos fortaleciendo la oficina de la Unión también en Cartago. Celebraremos esta apertura y este fortalecimiento, y constantemente Coyol partido, Coyol comido, ¿verdad? Inyectamos recurso humano en la forma y cantidad que nuestro presupuesto nos lo permita, pero otra vez, a Dios rogando y con el mazo dando, diría mi abuela. Ya hemos colocado un traslado de riesgos en diferentes sectores de una realidad que tampoco está oculta. Todos vemos las noticias, todos tenemos niños, vecinos o familiares, sabemos cuáles son los retos que enfrentan nuestros niños, las familias, y por ende la única institución rectora que atiende la materia de forma pura, que es el Patronato Nacional de la Infancia. Doña Kelly, me hablaba usted ahora de los albergues. Sí. Y esto fue objeto de una situación a inicios de esta administración, donde usted no estaba. Pero me llama la atención, ¿va a ser necesario crear más albergues? ¿Va a ser necesario, por esta cantidad de denuncias y por los casos tan complejos a los que se está enfrentando el PANI, en pensar en más allá de estos albergues o en otro tipo de mecanismo, que es el punto extremo ya cuando la familia no puede albergar? ¿Y cuál es la capacidad de vigilancia, de supervisión de estos albergues? Claro que sí. Esta presidenta ejecutiva, la Junta Directiva del PANI, la configuración gerencial del patronato, la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y los compromisos del patronato y del Estado costarricense ante el Comité de los Derechos del Niño, hasta la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos colocan en una ruta que hemos llamado de desinstitucionalización y de no institucionalización. Eso significa que, entendiendo que los albergues no van a desaparecer, no porque no queramos, sino porque existe un grupo de personas menores de edad que no logra retornar a su hogar y que tampoco logra ser adoptada, por lo cual terminan siendo usuarios por larga data de estos albergues. Buscamos reducir la cantidad de albergues a la cantidad estrictamente necesaria que requiere el país y ojalá disminuir. A mi llegada encontré algunos planteamientos para la construcción de alrededor 13 albergues. 13 más. 13 más. Si ya tenemos 2.000 personas menores de edad institucionalizadas, en consecuencia, con los objetivos de protección y desarrollo integral, la construcción de más albergues y de institucionalización no es un principio ni una premisa, ni tampoco refrenda cuál es la ruta de trabajo del patronato en reconocimiento de las necesidades del país y de que la institucionalización ha demostrado ser no la mejor forma de proteger y debe ser utilizada como última forma durante el tiempo estrictamente necesario. Más albergues, no. Fortalecimiento del acogimiento familiar, sí. Pero evitar al máximo la separación y favorecer la restitución de derechos, ahí estamos trabajando. Entonces, no encontrará usted en los planes o hacia dónde va la hacienda pública destinada al PANI que va a ir direccionada a la construcción de un solo albergue más. Ahora, usted me preguntó por la supervisión. Y aquí es un tema también muy sensible. No, quiero ser muy cuidadosa con mis palabras porque también hay mucho estigma acerca de las personas menores de edad que atiende el PANI y que están en un albergue. Lastimosamente, la ciudadanía tiene ideas distorsionadas de estos niños, niñas y adolescentes. Vamos a entender que si están en un albergue no es una decisión propia de ellos. Vamos a entender que hay en albergues hasta personas de meses de nacidos que no decidieron esa realidad, sino que es producto de una situación violatoria de derechos que obligó a esta protección. Pero muchas veces hay muchos estigmas y etiquetas que se ciernen sobre estas personas menores de edad.
Lo cierto es que si visitamos albergues, y hay albergues para niños, bebitos, para niñas, para adolescentes madres, para hombres, para mujeres, para personas menores de edad con enfermedades crónicas y de diagnóstico de corta vida, para personas adolescentes, hombres con problemas de consumo de sustancias y conductas disruptivas. Tenemos una diversidad de albergues que buscan dar una atención diferenciada a cada una de estas situaciones. Los albergues del Patronato Nacional de la Infancia, con el pasar de los tiempos, han observado que cada vez llegan niños y adolescentes con unos comportamientos, muchos violentos, muy disruptivos y contestatarios, que exceden las capacidades de respuesta del PANI. Y vamos a recordar, solo también para derribar mitos, que un albergue del PANI no es una cárcel ni un centro penitenciario. Es decir, busca un albergue con todo, y que es un albergue, reproducir un principio de normalidad, que los niños van a la escuela, regresan, van a citas, son acompañados, hay personal de cuidado, reciben tutorías, ahí busca reproducir lo esencial para un desarrollo integral. No es un lugar de contención. Por lo tanto, cuando de vez en cuando y cada vez más frecuentemente nos llega un adolescente que tal vez ha tenido conflicto con la ley, que tiene antecedentes, pero una autoridad judicial dijo, va para el albergue, el desafío es muy grande, porque muchas veces compromete también el derecho de los demás adolescentes a tener un entorno seguro, porque tenemos un joven o una joven con un comportamiento de poca sujeción a los límites, muy contestatario, violento, y que además egresan con mucha frecuencia sin permiso de los albergues, lo cual genera constantes alertas de persona menor desaparecida, el OIJ y Fuerza Pública buscándolos, luego regresan. Realmente la dinámica de los albergues, un reconocimiento a todas las direcciones regionales y al Departamento de Protección del Patronato, es un gran desafío. Si alguna vez pudieran tener la experiencia, 24/7 las personas ingresan, egresan, y son constantes coordinaciones para cada vez que una autoridad judicial y el mismo PANI dice esta persona necesita protección y no hay dónde, un femicidio, un acto de violencia, tenemos que tener una respuesta. No hay personas menores de edad haciendo fila para ser protegidas. El PANI va al día. Si una persona necesita estar albergada, esa persona inmediatamente obtiene una respuesta. Ya casi estamos finalizando este programa, pero hay un dato que a mí me llamó poderosamente la atención, que tiene que ver con ese entorno y tiene que ver con los niños adoptivos, con fines adoptivos. Se ubicaron en el 2024 91 niños de 107. Y este tema de la adopción siempre ha sido un problemita, o no un problema, sino un tema en toda la institución, en todo el aparato familiar. ¿Ustedes esperan un decrecimiento que vaya con este nuevo plan, que vaya bajando esa necesidad de poner a los niños en adopción? Ok, vamos a explicar. Hay una denuncia, suena el teléfono, va al PANI. Esto es muy grave, hay que sacar a los niños de este entorno familiar. A veces una llamada equivale 1, 2, 3, 4, 5 niños en una llamada. Muy bien, estos niños no pueden, o este niño no puede estar en esta familia. El PANI tiene que abrir alguna medida de protección. Primero veamos si hay una tía, una abuelita. No hay tía, no hay abuelita. Fijémonos en la comunidad. Si alguien puede, no hay nadie en la comunidad, ok, albergue. Ok, el niño o los niños se ubican en el albergue, empieza el Patronato Nacional de la Infancia a trabajar con la familia, si se puede. Si hay condiciones, hay un plan de atención y de seguimiento. Por ejemplo, papá tiene problemas de adicción, referencia al IAFA, usted tiene que aportarnos los comprobantes, papá, y hay exámenes, se tiene que aportar pruebas de que la situación violatoria de derecho, hay problemas de salud mental, referencia a la caja, hay problemas de negligencia, a veces vinculados con cuestiones socioeconómicas, referencia al IMAS. Nuestros procesos duran en sede administrativa 6 meses, el PANI da seguimiento, veamos cómo va la familia mientras el niño está aquí protegido.
desprotegido. Muchas veces no hay ni para 6 meses de seguimiento a la familia porque la situación es tan gravosa que el caso se judicializa. Y aquí hay un elemento clave. Los temas de niñez y adolescencia no solamente implican al patronato, también tiene que ver con las autoridades judiciales vinculadas al tema de familia y niñez y adolescencia. Cuando ya no hay una posibilidad de restitución del derecho, de la posibilidad de este niño de ser asumido por sus padres o un familiar, entonces inician una serie de gestiones que implican, para ponerlo en resumen, una declaratoria de abandono con fines adoptivos, donde aquí la autoridad judicial tiene un rol preponderante. Hecha esta declaratoria oficializada, entonces se inician los procesos vinculados justamente a la adopción. Y para esto nosotros no hemos inventado el agua tibia. Temas como la adopción implican el cumplimiento incluso de estándares a nivel internacional, de convenios internacionales, incluso un monitoreo internacional de lo que hace Costa Rica. Recordando que la adopción es subsidiaria, cuando hay una declaratoria de abandono con fines adoptivos, vamos a recordar que hay familias que quieren adoptar y acuden al Departamento de Adopciones del PANI. Hay un banco de familias, que son familias que quieren adoptar, que tienen que tener exámenes psicológicos, exámenes de salud y pasar por una serie de tareas para tener ese perfil de capacidad para adoptar, porque por más que muchos quisiéramos, no todos podríamos o deberíamos. Y posteriormente hay una serie de etapas en que las personas menores de edad comparten con estos padres y madres de familia o estas parejas que quieren adoptar y que se van, digamos, marcando, para decirlo en términos sencillos, el cumplimiento de requisitos hasta que finalmente estamos ante una posibilidad de generar esta opción que se materializa también a nivel judicial. Hay quejas de que los periodos son muy amplios y grandes, no son extendidos ni tampoco son arbitrarios. Es el tiempo y las etapas requeridas para asegurar que esa persona menor de edad que ya enfrentó una primera situación de riesgo y violatoria de derecho en su origen, termine en una familia adoptiva que le cuide del amor que su familia de origen no tuvo. Kelly, ya nos queda solo el minuto para poder mostrar los números, que es muy importante. Esos números para que el PANI, para que podamos denunciar o consultar la línea gratuita 1147, el WhatsApp 8989-1147, la línea adolescente madre el 822-62626 y también, por supuesto, www.pani.go.cr, así como las redes sociales del PANI en Facebook, en TikTok y en X. Kelly, muchísimas gracias por habernos acompañado. A las órdenes, saludos a todas las familias que nos han escuchado y mandar un saludo de mucha solidaridad a las familias. Estamos con ustedes, trabajamos por los mismos objetivos, no se encuentran solos. El PANI se está renovando para dar la mejor respuesta a las necesidades de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y además, de paso, previo al 1 de mayo, un saludo cordial a todos los funcionarios del PANI, a su valioso trabajo y a usted también. Muchas gracias, Kelly. Hasta aquí esta edición de Asiento Extra. Gracias por su compañía. Mañana a las 2 de la tarde, otra edición más de Asiento Extra. Muy buenas tardes.